El Parlamento Europeo reconoció este jueves al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y ganador de las elecciones de julio. Esa resolución no vinculante ha sumado por primera vez en la Cámara Europea los votos de centro-derecha del Partido Popular Europeo a los de los ultraconservadores de la extrema derecha. Además, el Gobierno de España rechazó hoy las acusaciones de haber auspiciado la firma de un documento en el que, según el Gobierno venezolano, González Urrutia reconoció la victoria electoral de Nicolás Maduro. El líder opositor exiliado en España tras las elecciones ha dicho que firmó ese documento coaccionado por el Ejecutivo de Maduro. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, negó tajantemente la implicación de su embajador en la firma de ese documento y dijo que se limitó a acoger a González Urrutia y darle libertad para que se reuniera con quien quisiera. Vamos a escucharlo. Yo lo que quiero dejar muy claro es que el Gobierno de España no tiene absolutamente, y no ha tenido ni el Gobierno ni por supuesto el embajador de España, nada que ver con ninguna negociación de ningún documento o de cualquier otro tipo de acuerdo. Los únicos contactos que se han producido entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela fueron, y lo he dicho desde el primer día, exclusivamente para que aterrizara la aeronave y para que pudiera desplazarse el coche del embajador de España en total seguridad y que Edmundo González y su esposa felizmente estuvieran aquí. Muchas gracias. España desmiente un acuerdo con Caracas que insiste en amplias conversaciones con España para esa salida de Edmundo González Urrutia. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué reacciones llegan desde Bruselas a una posible negociación política entre ambos países, Venezuela y España? Sí, Ana, pues lo cierto es que aquí en Bruselas hay silencio absoluto entre la salida y el exilio de Edmundo González y el papel, el rol que ha jugado España en toda esta gestión. Y es que la Unión Europea en todo el proceso está jugando un papel muy tibio y fía todo a las negociaciones y a los esfuerzos diplomáticos que están haciendo sus socios de la región, mirando especialmente a Colombia y a Brasil. Y es que desde la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela hace ya más de un mes, la Unión Europea no ha movido ni una coma su postura, no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pero tampoco el de la oposición liderada por Edmundo González. El debate, eso sí que está teniendo un impacto mucho más fuerte en la política doméstica de España. La oposición liderada por el Partido Popular ha llegado a pedir incluso la dimisión del gobierno del socialista Pedro Sánchez, al que acusa de ser cómplice del golpe, dicen, de Nicolás Maduro. Vamos a profundizar un poco más en esa resolución votada hoy. María, si te parece, ¿cómo logró el Partido Popular Europeo, los conservadores, sacar adelante esa resolución con la que la Eurocámara reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela? Es un paso, vamos a remarcar, que hasta ahora no había dado ningún país de la Unión Europea. Sí, eso es. El Parlamento Europeo se ha convertido hoy con 309 votos a favor y 201 en contra en la primera institución europea en reconocer a Edmundo González como su presidente legítimo. Lo ha hecho con los votos a favor del Partido Popular, apoyado en las ultraderechas de Víctor Orbán y de Giorgia Meloni. La bancada progresista ha votado en bloque en contra y los liberales no han participado en el escrutinio. Es verdad que se trata de un texto muy potente donde también se piden las sanciones a Nicolás Maduro y a su entorno. Se condena el fraude electoral y las continuas vulneraciones de derechos humanos en el país y se pide que se haga todo lo posible para que Edmundo González pueda ser proclamado presidente el próximo 10 de enero. Pero también se trata de un texto no vinculante que, más allá de su efecto simbólico, no va a tener efectos prácticos inmediatos, pero también pone más presión sobre los Estados miembros, que son los competentes para reconocer a países y a gobiernos, aunque hasta la fecha ningún país europeo, independientemente de su color político, se ha atrevido a dar este paso y reconocer a Edmundo González. María, muchísimas gracias en Bruselas. Un abrazo. Un abrazo, Ana. El Parlamento Europeo vota a favor de reconocer al candidato presidencial venezolano en el exilio, Edmundo González Urrutia, como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Supone la primera vez que los conservadores se unen a la extrema derecha. Hablamos con el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte. Él es miembro del Comité de Asuntos Exteriores y del de Defensa del Partido Popular Europeo. Señor Pascual, muy bienvenido. Los eurodiputados de derecha se unen para reconocer a González Urrutia. ¿No supone romper el cordón sanitario a la extrema derecha, cruzar esa línea roja? En absoluto. Nosotros hemos propuesto una resolución que ha sido aprobada por mayoría en el Parlamento Europeo en Estrasburgo esta mañana por 309 votos a favor y 201 votos en contra, es decir, con una amplia mayoría de más de 100 votos de diferencia.
El texto es un texto que lo tiene que suscribir cualquier demócrata. No es cuestión de ideologías, es cuestión de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, de los derechos humanos y del respeto y la dignidad de las personas. Por tanto, no entendemos por qué la izquierda se ha abstenido y por qué el Partido Socialista se ha abstenido, porque, como digo, es un texto que trata de promocionar la democracia y la libertad en Venezuela y de reconocer al presidente electo, a Edmundo González Urrutia, porque así lo han querido y lo han demostrado los venezolanos en las elecciones. Ustedes, los conservadores europeos, también urgen a todos los estados de la Unión Europea a reconocer como presidente legítimo a González Urrutia. Hasta ahora no es el caso. ¿Hasta qué punto los conservadores, salvo la extrema derecha, se han quedado solos? Bueno, quedarse solos y ganar por amplia mayoría en el Parlamento Europeo no creo que sea una soledad muy grande. Es decir, somos amplia mayoría. Hicimos todos los esfuerzos posibles para incorporar a los socialistas y a otras fuerzas de izquierda en el Parlamento Europeo. Ellos no se encontraban cómodos con el texto. Ellos no querían condenar radicalmente a la dictadura de Nicolás Maduro. Ellos no querían reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia. Ellos no querían denunciar la violación masiva de los derechos humanos en Venezuela. Tampoco querían llevar ante la Corte Penal Internacional a Maduro y a sus secuaces por violaciones graves de las libertades y los derechos humanos, y por tanto no nos pusimos de acuerdo. Pero el texto, como digo, es un texto absolutamente suscribible por cualquier demócrata en cualquier parte del mundo, y lamentamos muchísimo que el Partido Socialista no se haya sumado al final. Bueno, las opiniones son ahí muy dispares porque lo que critican ellos es la posición poco flexible de ustedes. Hay críticas en las que se acusa al PPE de instrumentalizar Venezuela para dividir precisamente a la Cámara y utilizarla como ariete por intereses políticos nacionales. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que es una mala excusa, es una excusa de mal pagador de alguien que no quiere realmente comprometerse con la libertad en Venezuela. Hay hechos que son absolutamente incontrovertibles, que no son opiniones, que no son convicciones, que son hechos. En Venezuela se ha robado el resultado de las elecciones presidenciales al pueblo venezolano. Luego eso es un golpe de Estado, eso es un fraude electoral, y así hay que decirlo. Hay que condenar, por tanto, a Maduro y a llamarlo por su nombre. Es un dictador que oprime, que mete en prisión, que tortura y que detiene a su pueblo. Es un dictador que no respeta los derechos humanos y que ha expulsado de Venezuela nada menos que a 8 millones de venezolanos, casi un tercio de la población. Es el mayor exilio que ha ocurrido en Iberoamérica en el último siglo. Con este palmarés, evidentemente, no podemos callarnos. Tenemos que denunciarlo en la Unión Europea, lo hemos denunciado en España, en el Parlamento Europeo, lo denunciaremos en la Corte Penal Internacional y donde haga falta, porque hay que reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Para los venezolanos queremos exactamente lo mismo que para cualquier europeo, que para cualquier español. Es decir, una democracia y una libertad. Son ciudadanos de primera y no son súbditos de ningún dictador. Nicolás Pascual, de la Parte, miembro del Comité de Asuntos Exteriores y del Comité de Defensa del Partido Popular Europeo. Muchísimas gracias. Un placer y viva Venezuela libre.